Vamos a ver los productos notables, los principales productos notables, que son esos tres que tenemos aquí. El primero sería el cuadrado de la suma, el segundo el cuadrado de la diferencia y el último el de suma por diferencia. Lo que nos viene a decir es que si tenemos dos números que están sumando entre paréntesis elevado al cuadrado, esa operación la podemos desarrollar como el cuadrado de ese primer número más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. Eso sería en el caso de el cuadrado de la suma. Si hiciéramos el cuadrado de la diferencia, cambia el signo, es decir, en lugar de un más tenemos un menos, pues el desarrollo es exactamente igual, pero cambiando este signo de aquí. ¿Vale? En el primer caso, los dos signos son más, en este segundo caso cambiaría este signo, en lugar de ser un más, esta operación, en lugar de ser una suma, sería una resta antes de multiplicar 2 por el primer número por el segundo. Pero nos fijamos en que el desarrollo es muy similar. ¿Vale? Es decir, entre las dos fórmulas, la diferencia sería esto de aquí. Por lo demás sería exactamente igual. Y en el caso de la suma por diferencia, a más b por a menos b, o podría estar cambiado también de orden, a menos b por a más b, pues esto simplemente va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos y los vamos a desarrollar. Bueno, nos fijamos, en el primero de ellos tenemos 7 más x al cuadrado, por tanto, la fórmula que tenemos que aplicar es esta. A va a ser el número que está delante de la suma, luego, en este caso va a ser 7. Y b sería lo que está detrás de en la segunda parte de la suma, ¿vale? En este caso sería x. Bueno, pues la fórmula desarrollada nos dice que esto sería así. Por tanto, ¿cómo tendríamos que calcularlo? Lo único que tenemos que hacer en ese desarrollo de la fórmula es cambiar a y b por los valores que tenemos. Es decir, si hemos dicho que la a vale 7, pues donde yo tengo una a en la fórmula, la voy a cambiar por un 7. Y donde tenga b, en este caso, voy a poner x. Con lo cual, ahora simplemente, haciendo algún cálculo, sería 7 al cuadrado, que es 49, más x cuadrado, más, y aquí tenemos 2 por 7, que es 14, por x. Ese sería el desarrollo de ese cuadrado de esa suma. En el segundo ejemplo tenemos igual el cuadrado de una suma, solo que ahora a va a ser 2x y b es 3. Pues la idea es exactamente la misma. Como es el cuadrado de la suma, tenemos que desarrollar esto. Ahora la a va a ser 2x. Luego aquí es 2x y lo pongo entre paréntesis porque es todo al cuadrado. Y aquí, donde tengo esta a, pues pongo 2x. Y donde tengo b, pues tengo que poner 3. Bueno, si desarrollamos ahora este 2x al cuadrado, ese cuadrado afecta tanto al 2 como a la x. Es decir, esto va a ser 2x por 2x. Por tanto, me va a quedar 2 por 2, que es 4, y x por x, x al cuadrado. Más 3 al cuadrado, que es 9. Bueno, y aquí tenemos varios números multiplicando. 2 por 2, 4, y por 3, 12, y todo ello con una x. Ese sería el desarrollo en este segundo caso. En el tercer ejemplo tenemos el cuadrado de la diferencia, ¿vale? Por tanto, ahora tenemos que aplicar la segunda fórmula de las tres que hemos visto, ¿vale? El patrón ahora es este. La a en este caso sería x y la b sería 7. Por tanto, ahora tenemos que hacer a al cuadrado más b al cuadrado, y ahora en lugar de más, como era antes, menos. Menos 2 por a y por b. Igual que antes, sustituyo las a's, en este caso por x, y sustituyo las b's, en este caso, por 7. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que aquí es 7 sin el menos de delante, ¿vale? El menos es la resta, no nos va a afectar al desarrollo de esta fórmula. Entonces esto va a ser x al cuadrado más 49
Y aquí es menos 2 por 7, que será 14x. En el siguiente caso, igual. A sería 1, B sería 2x y estamos también en el cuadrado de la diferencia. Por tanto, hay que aplicar a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a y por b. Y en este caso, hemos dicho que la a la sustituimos por 1 y b va a ser 2x. Luego tenemos 1 al cuadrado, que es 1, más 2x al cuadrado, esto es lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, ¿vale? Que nos daba 4x al cuadrado. Y aquí será menos 2 por 1, 2, y por 2 menos 4x. Bueno, y los dos últimos casos, si nos fijamos, tenemos el patrón de suma por diferencia. En este primer caso, en el caso E, pues vamos a tener que aplicar esta fórmula, ¿vale? Cuando es suma por diferencia, pues esto va a ser a al cuadrado menos b al cuadrado. Este es el patrón que tenemos que aplicar. Entonces, en este caso, la a es el primer número, ¿vale? Que será 3. Y b, en este caso, va a ser x. Por tanto, esto va a ser, sustituimos a por 3 y b por x. Luego esto simplemente va a ser 3 al cuadrado, que es 9, menos x al cuadrado. En este caso de aquí, en el f, nos fijamos en que es lo mismo, solo que hemos intercambiado el orden. Es decir, en lugar de tener primero la suma, como tenemos aquí, y después la diferencia, aquí está primero la diferencia y después la suma. Pero al multiplicar, como el orden de los factores no altera el producto, estamos ante la misma operación, ¿vale? Por tanto, tendríamos que aplicar también la misma fórmula, ¿vale? Ahora, a va a ser 2x. Y b, en este caso, será 1. Por tanto, aquí vamos a tener 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Igual que antes, 2x al cuadrado va a ser 2x por 2x, es decir, 4x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Y así es como se van resolviendo de manera más sencilla estos productos notables.